espacio para el intercambio de saberes, experiencias y la voz de expertos. Iniciamos Diálogos Vitales, porque tu salud merece una conversación a fondo. Hoy le damos la bienvenida a nuestro programa Salud en Sintonía al licenciado Giancarlo Soto, quien es un profesional integral formado en varias ramas del saber. De primera línea, es psicólogo clínico egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, magíster en orientación en sexología, licenciado en lenguas extranjeras, UPEL Maracay, y docente universitario entre otras universidades en la Universidad de Carabobo. Pues bienvenido, Giancarlo, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, escuchando cuál es digamos, el título del programa, ¿no? Esta primera parte es como de sentir, como de darte permiso a sentir, y pienso que eso es fundamental porque si algo necesitan las personas o necesitamos es que alguien pueda validar lo que nosotros estamos sintiendo, porque es que ciertamente es un duelo colectivo el que nos embarga hoy en día y necesitamos de algún modo que alguien nos diga está bien lo que estás sintiendo, porque hay una sensación a veces como de irrealidad, como de anormalidad, que muchas veces experimentamos tantas emociones al mismo tiempo, tan contradictorias muchas veces, y al final dudamos si es que todavía gozamos de salud mental o no. Exacto. Sí, es que todo es como una escena dantesca. Surrealista, como de una verdad pesadilla de la que sí. no terminamos de salir. Sí. Doctor, para comenzar y para unificar criterios con nuestra audiencia, ¿qué son exactamente los primeros auxilios psicológicos y en qué se diferencian de una terapia psicológica convencional? Ok, bueno, si hiciéramos una analogía rápida, diríamos que en un accidente lo primero que se hace de repente es, no sé, un hueso roto, vendar, o una hemorragia, tapar la hemorragia. Entonces, de algún modo, sus primeros auxilios son esa primera atención que se presta a la persona que de algún modo ha experimentado algo que ha conmocionado o que ha alterado sus emociones. No es terapia, porque la terapia implica otra serie de parámetros, ¿no? Esto inclusive puede ser realizado por alguien no profesional de la salud mental, no necesariamente psicólogo, no psiquiatra, pero sí que tenga un grado de empatía y que pueda entender que hay una situación que amerita, 1, compañía, 2, escucha, y 3, validación de lo que la persona está sintiendo. Entonces, estos primeros auxilios vienen a ser como esa primera atención que se le presta a alguien, en este caso con lo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué experimenta en este momento la persona? Es tratar de dejar que la persona diga cómo se siente, qué está sintiendo, poder brindar lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Bueno, seguridad, o sea, estás en un lugar seguro, ¿sabes? Ahorita estamos acá y estamos para protegerte, estamos acá, y de repente la persona empieza a preguntar, ¿y mi familia? ¿Y las personas? ¿Y dónde está? ¿En mi casa? Ok, si conocemos la información, se la proveemos con mucho tacto. Y si no tenemos la información, mira, estamos trabajando en eso. Estamos en este momento averiguando dónde está tu familia, te encontramos a ti y estamos tratando de buscar a los demás familiares, o sí, ya los conseguimos, están en tal sitio, están bien, están a salvo, así como lo estás tú ahora. Lo importante es estabilizarte para después entonces encontrarte con ellos, etc. Va a depender mucho de lo que se pueda brindar en ese momento: seguridad, sensación de abrigo, si tiene sed, brindarle hidratación, si tú lo ves con alguna necesidad de primeros auxilios, pues llamar a las personas, al personal indicado para proveer esa atención. ¿Okay? Entonces esa primera intervención que se hace frente a una persona que sabes que está sufriendo por algo. Tras una catástrofe como el que acabamos de sufrir todos los venezolanos, ¿cuáles son esas reacciones emocionales y físicas más comunes y normales en las primeras horas o días, Giancarlo? Sí, esa palabra normal sí, es raro porque entre comillas. Sabes que esto que estamos viviendo no es normal. No es normal. No. Entonces fíjate esta ecuación, ¿no? Vivir algo anormal y sentir algo anormal es lo normal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es que en este momento nada de lo que nosotros pudiéramos decir que hemos pasado se parece a esto. Entonces es como
bueno, no lo he vivido, entonces estoy experimentando cosas totalmente nuevas, totalmente diferentes, y son avasallantes muchas veces. Entonces, ¿qué sería lo normal en este momento? Entender que esta reacción es lo que la mayoría o todos estamos experimentando en este momento, incluso los que no estamos en el país. Entonces, a partir de allí se desprende una serie de síntomas. Como seres biopsicosociales, pues también vamos a tener síntomas en todas estas entidades, ¿ok? A nivel biológico, a nivel mental vamos a experimentar problemas de memoria, desorientación, vamos a tener de repente dificultad para memorizar cosas, para procesar, para generar ideas. A nivel físico vamos a experimentar síntomas muy propios del pánico, de repente opresión en el pecho, palpitaciones, mareo, o temblores inclusive. A nivel emocional, pues ira, vamos a tener tristeza, vamos a sentir miedo, preocupación excesiva, vamos a estar en una incertidumbre constante, ¿ok? Porque es como, wow, lo que yo antes sentía como suelo y como lugar seguro, en este momento no lo es. Entonces cualquier cosa se vuelve incierta para nosotros. Y desde el punto de vista, inclusive desde nuestras creencias, puede haber hasta un debilitamiento de nuestras creencias. O sea, no solo es la parte biológica, psicológica, también la parte hasta espiritual, ¿no? O sea, ¿cómo interpretamos esto? Como un castigo. Un paciente hace 2 días me dijo, me siento castigado, siento que esto es un castigo divino. Entonces, fíjate cómo puede llegar a abarcar tanto toda esta experiencia. Todas las esferas del ser humano creo que están en este momento siendo afectadas. Sí, y algo que caracteriza a nuestro pueblo venezolano, que lo estábamos hablando en una de las pausas, qué bonito, ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento de querer ayudar a tu hermano que está ahorita en una situación muy, muy difícil, porque es que de verdad que Venezuela nos afecta a todos, estando dentro y fuera del país, como estaba comentando el doctor. Y hablando de eso, si una persona de repente se encuentra en ese momento en un estado de pánico, una ansiedad extrema, entra en un bloqueo, ¿cuál es el primer paso práctico que se debe dar para recuperar la calma? Bueno, cuando llega un paciente a consulta con un ataque de pánico, lo primero que tratamos de hacer es tratar de que pueda oxigenarse cerebralmente y por eso tenemos a la mano siempre un protocolo de ejercicios de respiración que aplicamos de manera inmediata. No funciona siempre porque el paciente a veces necesita como un antídoto inmediato y es allí donde de repente uno dice no hay que derivar a psiquiatría porque esto él no va a permitir hacer un ejercicio. Pues me ha pasado, entonces no hay que derivar, te vas a emergencias porque necesitas un medicamento inmediatamente. Pero si no, ejercicios de respiración, hay protocolos bien establecidos, está el que es 444, está el 333 o está el 478, que básicamente consiste en los segundos en que una persona inhala, retiene y exhala, ¿ok? Por ejemplo, 478, inmediatamente llevamos a la persona que inhale por la nariz durante 4 segundos, retiene la respiración durante 7 segundos y exhala durante 8 segundos. ¿Por qué esto ayuda? Porque automáticamente cuando hacemos este tipo de respiración, recuperamos una respiración que no posee el ansioso o el que tiene pánico, quien está en ese momento hasta respirando de manera jadeante, de manera torácica, y eso impide que haya una buena oxigenación y lo que buscamos es tratar de estabilizar eso por un lado. Otra técnica que es ahorita muy utilizada y creo que es bastante efectiva es el grounding o el anclaje. Esto se usa mucho en el mindfulness, ¿ok? Y es bastante efectivo porque básicamente lo que intenta este ejercicio, como lo dice, anclaje, es atarte a tierra. O sea, es un cable que te lleva a tierra nuevamente. ¿Por qué? Porque en este momento de conmoción, en este momento de tantos cambios emocionales, o estás de repente en el pasado, por lo que has perdido, o estás de repente en el futuro, previendo una amenaza igual o peor de la que ya sufriste. Entonces este anclaje es, mira, hay un llamado a conciencia y se llama 54321. ¿Y cómo logramos ese llamado a conciencia? Sensorialmente. 5 cosas que ves. Okay. Rápido, sitúate. 5 cosas que ves. Menciónalo. Ok, listo. 4 cosas que sientes.
Ok, entonces de repente puedo tocar alguna textura, el césped, la mesa, mi cabello, trato de conectar con eso. 3 cosas que escuchas, entonces, no sé, el aire acondicionado, la música de fondo, etc. Conecta ahora con 2 cosas que hueles. Bueno, perfume, no sé, el olor a humedad, no sé, pero conectas con eso. Una cosa que todavía tengas en tu gusto, un tecito, café, no tomes café ahorita, pero puedes recordar eso. Entonces, esa conexión sensorial te trae a tierra nuevamente y te conecta nuevamente con lo que está pasando en el presente. Eso es fundamental porque si no la persona, que es muy común que empiece a rumiar. Rumiar es como darle vueltas al mismo pensamiento una y otra vez. Entonces, si no sale de ese ciclo, de ese patrón, entonces va a ser muy difícil que puedas no solamente generar ideas, sino dejar que la ayuda le llegue efectivamente. Exacto. Entonces el grounding, la respiración creo que es fundamental a la hora de atacar esto. El paciente que se pueden hacer de esa manera. Sí, sí. No. En el caso de los niños, Giancarlo, y los adultos mayores, ¿cómo se manifiesta el trauma y el miedo? ¿Y cómo podemos aplicar estos principios de auxilio psicológico en ellos en la casa o en los refugios? En estas poblaciones que tienen esos niveles cognitivos diferentes, pues las dos en casa. Sí. Realmente pareciera que uno lo puede resolver todo con un quédate ahí sentado, no hagas nada. Exacto. No. En realidad tenemos que brindar una atención. Y una atención, como están diciendo ustedes, o sea, especial. No es la misma que le puedes brindar a un adulto convencional. En el caso, si es un adulto mayor, hay que, verificar cuáles son sus funciones cognitivas, ¿no? O sea, escucha bien, a veces hasta no escucha bien, hay que entonces gritarle, ¿no? Decirle las cosas más fuertes. O de repente necesitamos usar palabras claves para que entienda, pero no podemos dejarlos aislados. Necesitamos, en el caso de los adultos mayores, explicarles, mira, pasó algo, afortunadamente estamos bien, tú estás bien, necesitamos ahorita estabilizar otras cosas, resolverlas. Tú en este momento, cualquier cosa que necesites, pídemela. También si necesitas tú sentirte útil de alguna manera, porque es importante invitarlo a participar en medio de la situación. O sea, que se sienta útil, no solamente que se sienta alguien que necesita ser atendido, sino alguien que también puede brindar algún tipo de apoyo de alguna manera. Entonces, mira, no sé, puedes de repente hacer tal cosa o encargarte de esto. Hacerlo partícipe de alguna manera creo que es clave aquí en la atención al adulto mayor. Si no, al menos garantizar o elevar las garantías de que estamos bien, de que es un espacio seguro, de que estamos tratando de elevar o minimizar los riesgos, ¿ok? Y si se trata de un niño, creo que lo fundamental aquí es aplicar siempre, tratar de que él pueda tener la atención de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo logramos eso con niños? 1, contacto visual. 2, necesitamos ponernos al mismo tamaño. Bajarnos a su tamaño, ponernos a su nivel, a la altura de sus ojos y poder explicarle la situación. Dependiendo de la edad, va a depender mucho el lenguaje que vamos a utilizar, pero no recomiendo que usemos metáforas, que utilicemos como un lenguaje figurado. O sea, hay que de algún modo enfrentarlos con lo que es la situación real, ¿ok? Evitar, como dije, metáforas, pero ser más bien específico. Bueno, sí. Mira, hay una situación delicada, si se trata de personas que se han ido, no, es mejor decir, mira, hay personas que lamentablemente han fallecido, hay personas que han perdido la vida con esta situación y tenemos que ver cómo resolvemos cosas que derivan de esto, ¿no? Si el niño pregunta o indaga más acerca de unas cosas, es importante dar respuesta a esas solicitudes. Si no lo está solicitando, entonces tratamos de dar una información genérica, pero precisa y real, ¿ok? Para que ese niño al menos tenga, primero, la sensación de que fue tomado en cuenta y segundo, de que, hay algo que está ocurriendo y eso me permite entender mejor por qué es que todos están actuando como lo están haciendo. Me recordó mucho todo esto, todo lo que pasamos el miércoles. Mi hijo, al igual que mi colega María Laura, él tiene autismo moderado a severo. Y de verdad que la forma de reaccionar, ver ese temor en su cara, ese pánico en la cara, cómo estaba temblando, y de la altura de mi mismo tamaño, entonces ahí
tranquilizar, hacer los ejercicios de respiración, pero estábamos todos abrazados, mis papás, mi hijo y yo. Después que pasó todo este alboroto, que bajamos, estuvimos el tiempo prudencial fuera del edificio, que retornamos, la respuesta de él era estar activo haciendo algo y me ponía a cambiar actividades muy rápido. Entonces cada 5 minutos íbamos del apartamento de nosotros al apartamento de los abuelos y en eso estuvimos como 2 horas. Después de eso se calmaba. Sí, mis papás, bueno, pero no, pero tenemos que dejar que esa es la forma de drenar. Entonces, para que vaya bajando esos niveles de estrés y ir canalizando un poco todo eso. Ya que, Vamos un momentico a una pausa y ya regresamos con más de este programa. Estamos de regreso con el programa Salud en Sintonía. Hoy estamos hablando sobre el duelo. Y como el programa de hoy se titula Permiso para sentir, Giancarlo, ¿por qué es un peligroso error decirle a alguien que está llorando, está en shock, frases cliché como tienes que ser fuerte, no llores? Sí, es que mira, creo que es una tendencia, yo pienso que natural muchas veces y de repente bien intencionada, ¿no? O sea, lo que la gente quizá intenta hacer es, bueno, trata de recuperar el control de tus emociones. Pero ¿por qué no es positivo hacerlo? Porque lo que necesitamos en ese momento es validar, justamente, vuelve a salir la palabra validar. Aquí es necesario que la persona se le reconozca que lo que está sintiendo puede sentirlo, tiene permiso de sentirlo, porque si esa persona de repente es reprimida con un comentario como, mira, ya pasó, lo material se recupera, cosas como esa, ¿no? Estás exagerando, todo pasará o las cosas pasan por algo, ¿no? No, en realidad lo que estás haciendo allí es que la persona reprima lo que está sintiendo y reprimir toda esa energía que es estrés, que es cortisol, que es una cantidad de cosas allí contenidas y que tú le digas que no las puedes soltar, entonces eso al final va a derivar en mayores daños a nivel psicológico, ¿no? O a nivel físico, ¿por qué no? Sí. Entonces, lo primero que más bien tenemos que hacer es, no, lo que tú estás sintiendo, mira, es válido llorar, es válido sentir, es válido renegar, es válido sentir ira, es válido sentir rabia, es válido mostrar insatisfacción, porque es injusto, claro que sí, o sea, es injusto que nos esté pasando esto. Y darle tú también como que ese comentario en el que tú estás de acuerdo con lo que la persona está sintiendo, para que la persona sienta que, ok, entonces voy a seguir como que drenando, como que sacando esto que estoy sintiendo, porque parece que es necesario. Y otra cosa que estábamos conversando fuera de los micrófonos, que cada persona responde diferente al trauma. Probablemente unos con mayor calma, porque como tú dices, tenemos como un poquito más de herramientas para manejarlo, pero realmente es válido. Cualquier manera de reaccionar es válida. Sí, sí, sí. Ahora fíjate, no somos profesionales de la psicología, no somos profesionales de la psiquiatría, somos un vecino cualquiera, un familiar o un compañero de trabajo. Vemos que está sufriendo una crisis de ansiedad frente a nosotros. ¿Qué herramientas o 3 acciones principales esta persona que no tiene el conocimiento profesional de psicólogo, psiquiatría o personal de salud puede hacer frente a este vecino para ayudarlo, Giancarlo? Bueno, es eso, es lo que hablábamos al principio del primer auxilio, ¿no? O sea, creo que la empatía tiene que movernos a la escucha, tiene que movernos al hecho de dejar que la persona pueda expresar lo que siente, desahógate, mira, aquí está mi hombro, aquí estoy yo para apoyarte, para escucharte. No necesitas dar consejos, ni siquiera, no necesitas decir palabras inteligentes en ese momento, no necesitas a lo mejor decir nada, pero el hecho de que permanezcas allí y que puedas estar con la persona haciéndole ver que le importas o que te importa, creo que eso es lo primero que uno podría hacer. Efectivamente, después de eso hay que buscar apoyo porque ciertamente es la primera atención, pero si esos síntomas persisten, pues ya no podemos quedarnos solamente acompañando, necesitamos brindar pues una medida más efectiva y más inmediata para solventar o minimizar síntomas. Exacto. Y con toda esta ansiedad que hemos estado sintiendo todos, pues ese nerviosismo, muchas personas nos reportan que tienen insomnio por miedo a las réplicas, porque de hecho todos sentimos que el piso todavía se mueve. ¿Qué pautas concretas de esos primeros auxilios psicológicos nos puede dar como para conciliar el sueño en entornos estos de alta tensión? Bueno, yo pienso que la higiene del sueño es fundamental y aquí yo a mis pacientes les recomiendo varias cosas
en función de eso, ¿no? De tener higiene del sueño. Uno es tratar en lo posible de recuperar rutinas. Con todo esto que nos está pasando, hay muchas de nuestras rutinas que las hemos tenido que sustituir o aplazar, pero necesitamos recuperar rutinas. ¿Por qué? Porque justamente el hábito de dormir requiere una hora, tanto de dormir como de también despertarse, ¿no? Entonces, creo que los hábitos tenemos que recuperarlos en la medida de lo posible. Necesitamos luz solar. La luz solar ayuda, contribuye, no tiene que ser mucho ni a una hora en la que el sol sea más abrasante, pero sí, no sé, tipo 7, 7:30 de la mañana, 10 minutitos de luz solar también van a contribuir en la salud y en la higiene del sueño. Necesitamos también, por otro lado, actividad física. La actividad física, el movimiento, el poder de algún modo cansarnos a través de alguna actividad va a favorecer también el descanso en la noche, ¿no? Evitar estar acostado en la cama durante el día. Necesitamos que esa cama sea como el santuario que solamente se visita de noche. Durante el día, no, mira, si necesitas ir a un lugar cómodo, búscate un mueble, una silla, una hamaca, no sé, pero trata de que tu cama no la utilices durante el día porque entonces se pierde de algún modo esa sensación que queremos que tú tengas o recuperes y es la de la cama, es para dormir. ¿Okay? Otra cosa importante, cuando nos alimentemos tratemos de tener también horarios para comer, que la alimentación sea sobre todo de noche pues lo más ligera, que no vaya a causarnos malestares estomacales y eso provoque problemas del sueño. Necesitamos también que el uso de pantalla sea hasta cierta hora, ¿ok? Es más, si tú estás muy afectado con esta situación a nivel emocional, no deberías estar viendo mucho el teléfono, deberías desactivar notificaciones, deberías más bien dedicarte a otras tareas, porque el uso de pantallas con la emisión de luz azul que tiene, pues eso va a afectar en la melatonina, no vamos a producirla y entonces no vamos a tener un buen patrón sueño-vigilia por ese lado. Además de eso, creo que es fundamental que si no podemos dormir, si hay esa lucha en la cama, es mejor levantarse. Yo le sugiero a mis pacientes, no puedes dormir, están los pensamientos allí latentes, párate, agarra lápiz y papel y vacía tu mente. Sin orden, sin coherencia, no importa, pero vacía tu mente, ¿ok? Y una vez que hayas hecho eso y sientas que ya, bueno, ya no tengo más nada que decir, vuelve a intentarlo, ¿ok? Creo que es fundamental eso, porque una persona que no tiene estas medidas para tomar la higiene del sueño y no duerme bien, entonces va a exacerbarse los síntomas psicológicos. Si estas medidas no funcionan, digamos, a la semana, entonces lo mejor es ya derivar con un especialista que pueda medicar, porque necesitamos dormir. Si no dormimos, lamentablemente no vamos a poder recuperar las otras funciones que nos urge recuperar para poder estabilizarnos. Y muy importante en estos momentos de insomnio, la higiene también con las redes sociales. Pero vamos un momentico a una pausa y ya regresamos para seguir desarrollando este tema. Estamos acá de vuelta en su programa Salud en Sintonía. Giancarlo, dejamos una pregunta al aire. En una era de las redes sociales y la hiperconectividad, ¿cómo afecta este consumo constante de noticias, de rumores a nuestra salud mental en plena emergencia y qué límites debemos poner? No, pienso que es fundamental poner límites, dado que hay de repente una creencia de que cuanto más vea o cuanto más sufra con esto que está pasando, quizás esté contribuyendo más en alguna situación. Y en realidad es algo, no es que sea propiamente así, pero pareciera que cuanto más me involucro con esto, en ese sufrimiento, pareciera que yo estaría contribuyendo más. Y resulta que no contribuyes a la solución, sino al problema. Porque tú también te vas a afectar emocionalmente y entonces sería uno más a esa estadística de los que estamos afectados y viviendo prácticamente el duelo colectivo, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es desintoxicarnos de las redes sociales. ¿Necesitas ver información? Bueno, es válido porque en este momento, frente a tanta incertidumbre, necesitamos control de muchas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas va a ser, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país? Bueno, entérate
Ve a fuentes confiables, a fuentes que tú sabes que van a brindar una información veraz, precisa, no amarillista, y una vez que tengas esa información, luego desconéctate, quita todas las notificaciones, no estés compartiendo tantas cosas por tus estados o en los grupos a los que perteneces, porque eso lo que genera es no solamente que tus síntomas se prolonguen de ansiedad o de estrés, sino que también puedes tú ser un multiplicador de estos síntomas en otras personas, porque, wow, yo no quiero ver eso y tengo que verlo porque lo compartió, porque lo subió al estado y muchas veces la curiosidad puede más en ¿para qué lo vi? Entonces, al final estas cosas creo que no contribuyen a la solución, sino más bien al problema. Entonces, en la medida en que puedan, creo que la decisión de alejarse un poco de esto y hay un término que es disociarse, pero creo que es fundamental. Aquí estar enterado es algo importante, pero después creo que disociarse de todo esto aporta. Es como que, bueno, mira, voy a ver una película, mira, voy a ver un programa que no tiene nada que ver con lo que está pasando, voy a simplemente hacer algo distinto a estar enterado de lo que está pasando, porque eso va a ayudar a que mantengas un equilibrio, ¿ok? En tus emociones y en el control de ellas. Es importante no sentirse culpable por eso, porque de repente la gente se siente culpable por lo que estás explicando. Sí. Y para quienes están ayudando en la primera línea, que también sufren, ¿cómo pueden los médicos, los paramédicos, los voluntarios aplicarse esos primeros auxilios psicológicos a sí mismos para no colapsar por esa fatiga por compasión? Mira, yo pienso que es fundamental que entiendas que tus límites pueden ser en este momento más cortos o más pequeños de lo que tú te imaginas, porque el nivel de la situación que estamos viviendo no es nada normal y por eso puede crearse una sintomatología mucho más rápida y mucho más severa, ¿no? Entonces, creo que como lo estuvieron trabajando, lo escuché de los socorristas que hablaban acerca de, mira, los turnos son importantes, Sí. Los tiempos son importantes, el tiempo de trabajo es importante. O sea, si tú trabajas de repente 10 horas, una jornada de 10, 12 horas continuas, así sin parar, probablemente te quemes ese día y ya después no puedas ir a aportar más nada en el resto de lo que queda. Entonces, más vale de repente hacer tiempos cortos de atención y poder rendir a lo largo de muchos más días y ser más útil durante más tiempo. Entonces, creo que es clave que tú sepas que hay límite. Tengo una pasante en el seguro y me dice, profe, no estuvimos todo el domingo y quedé de verdad como que quemada. Pero bueno, es mejor que hagas menos tiempo en la jornada para que entonces puedas ir durante más días, ¿no? Entonces, es clave eso. El afán por ayudar puede hacernos perder de vista cuáles son los límites que nosotros tenemos y perder de vista cuáles son las capacidades que necesitamos conservar. Entonces, el tiempo de exposición, el tiempo de apoyo, los turnos son importantes, como nos toca a nosotros también desconectarnos un poco de toda esta realidad, o sea, tratar de tener buena higiene de sueño, buena alimentación, buena hidratación, creo que es clave. Porque tienes que tener en cuenta que si estás fatigado, de repente no estás ayudando, más bien estás entorpeciendo, porque si estás tan agotado, de repente no estás escuchando a la persona que está pidiendo ayuda, no puedes ver qué es lo que está pasando, entonces hay que tomarse su tiempo. Sí. Inclusive los que trabajamos en el área médica, pues no rendimos de la manera que tenemos que rendir, no hacemos diagnósticos adecuados ni terapéutica adecuada. Entonces es importantísimo lo que se llama. Sí, la precisión ahorita es fundamental. Sí. Exacto. Cuidar al cuidador. Sí. Totalmente. ¿Cuáles son las señales estas de alerta que nos indican que esta reacción de una persona es una reacción normal, que ya superó la fase de shock normal y que requiere una intervención urgente de un especialista de salud mental? ¿Cuáles son esos signos de alarma que le dice al psicólogo o al psiquiatra, mira, esto ya pasó de blanco a negro? Bueno, pienso que si estamos hablando de un estrés agudo, ¿verdad? Que es lo que inicialmente vamos a experimentar, vamos a ver como natural que esto siga un curso como de 4 a 6 semanas, ¿verdad? Se supone que paulatinamente estos síntomas deben ir disminuyendo, ¿ok? Y si eso sucede, pues uno dice, bueno, es el comportamiento natural
¿ok? No solo del estrés, sino también de una situación como esta, que cuando ves las estadísticas de cosas similares que han pasado en el mundo, tú dices, bueno, es un comportamiento que está dentro de esa estadística. Si es un tema de duelo como lo que estamos hablando, creo que es fundamental que entre los 6 y los primeros 12 meses uno pueda ver que los síntomas también van mermando, van disminuyendo conforme la persona va teniendo una red de apoyo familiar, social, y va siguiendo ciertos cambios, ¿no? o adaptaciones a su nueva vida, a la que le toca vivir. Eso en términos de tiempo para poder buscar apoyo profesional. Ya en términos de lo que está pasando más recientemente, bueno, los síntomas, la intensidad de los síntomas, si son severos, como dije al principio, o sea, y si yo intento de repente hacer una contención, invitar al paciente a respirar y el paciente me dice, no, no puedo, no soy yo que lo va a ayudar. Psiquiatría, de una vez. Hay que administrarle medicamento porque hay que estabilizarlo, porque así no vamos a lograr brindarle ningún tipo de apoyo. Exacto. Y en esta catástrofe muchos venezolanos no solamente han perdido seres queridos, sino también sus hogares, sus negocios o la integridad física. ¿Se vive el duelo de la misma manera cuando la pérdida es material o de salud? Yo creo que, bueno, y según también la bibliografía, no se vive de la misma manera, pero no significa que no sea importante, ¿ok? La pérdida humana definitivamente ocupa el primer lugar, pero la pérdida material envuelve una serie de cosas que no son materiales, que son más bien intangibles, pero que son importantes para el ser humano. Si estamos hablando de un hogar que es herencia, eso es patrimonio, eso es recuerdo, eso es memoria de mis seres queridos, eso es historia, eso es esfuerzo, eso es sacrificios. Si estamos hablando de un lugar donde estamos viviendo recientemente, terminamos de pagar, estamos pagando, wow, es cuánto trabajé yo por esto. O sea, no es solamente lo que perdí, o sea, perdí todo eso, toda la esperanza con la que trabajé, esa emoción con la que logré un objetivo y ahora haberlo perdido. O sea, eso definitivamente afecta emocionalmente y se vive un duelo bastante intenso, ¿ok? Si representa no solamente una pérdida de tu lugar de donde tú vives, eso también es una pérdida de seguridad. Mi mamá vive en Los Mangos y mi mamá ahora no está en Los Mangos. Mi mamá tuvo que irse a casa de una tía, una prima, una hermana, perdón. Perdió su lugar de descanso, de reposo. En este momento dirá, bueno, gracias porque tengo un lugar, porque alguien me ha recibido, pero wow, no es lo mismo. O sea, mi lugar donde yo descansaba al llegar de trabajo, donde yo me quitaba y me ponía cómoda, ahora pues a lo mejor tengo que estar con ropa y mi casa me la quitaba, etcétera. O sea, se pierde esa seguridad, esa privacidad se pierde y eso es mucho cuando tú lo ves en dimensiones, ¿no? Creo que también es importante, como ha pasado en La Guaira, donde no solamente se pierde una vivienda, sino que se pierde toda una extensión de terreno increíble. Tú dices, wow, el lugar donde crecí, donde jugaba, donde mi abuela, mi mamá me llevaba al parque, o sea, todo eso quedó devastado. O sea, es conexión con una historia que fue y que tú ves cómo se desaparece de la nada, ¿no? Entonces todo eso representa un daño terrible para la persona, no se puede minimizar en lo absoluto, ¿ok? Pero cuando sumas todo eso y a eso le agregas también pérdidas humanas, tú dices, wow, es realmente devastador, ¿no? Y también hablar un poquito, Giancarlo, que no se habla mucho y no lo muestran en las redes sociales, que hay muchas personas que pierden lo que es miembros superiores, miembros inferiores, personas que quizás no tienen esa vivencia de 40, 50 años, niños, adolescentes, entonces eso es un duelo. Total, claro, se le suma el hecho de, bueno, mis capacidades nunca serán las mismas. Están restringidas. ¿Okay? ¿Eso en qué medida va a afectar, no sé, mi rendimiento si estoy en el liceo, si estoy trabajando? ¿Cuánta gente no estará temiendo quedar sin empleo justamente por, y ahora si mi trabajo consistía en mis manos y no tengo manos, ahora entonces, ¿cómo voy a seguir acá? Entonces, esta creciente incertidumbre pues hace que todos estemos en mucho peligro, en mucho riesgo a nivel emocional.
El terremoto arrebató, por supuesto, muchas vidas en forma abrupta, sin despedidas. ¿Cómo se procesa un duelo cuando no hubo tiempo de prepararse psicológicamente para el adiós, inclusive en aquellos pacientes que no han encontrado a sus familiares? Es bastante difícil, mira, cuando suceden este tipo de cosas, y creo que lo vimos recientemente con el COVID, con la pandemia, ¿no? Donde hubo tanto hacinamiento, donde hubo que estar aislado por cuestiones de seguridad. Nosotros mismos lo vimos, murió mi cuñado y él murió solo. No pudimos visitarlo porque también estábamos con COVID, tuvimos que estar en la casa encerrados y no podíamos verlo porque no había acceso allá. Entonces, este tipo de cosas ameritan que se pueda hacer algún tipo de ritual alternativo al tradicional. Dependiendo de tus creencias, a nivel religioso o lo que sea, eh, habrá una forma en la que cada uno procesa o ritualiza este momento de despedir a ese ser querido. Pero cuando no tienes esa oportunidad, necesitas una alternativa y esa no te la va a brindar nadie, esa la tienes que construir o crear tú. Y eso va a partir de tus creencias, o sea, si crees en Dios o crees en dioses, yo tengo pacientes que son politeístas, o sea, depende de lo que creas, o la naturaleza, no sé, vincula esa creencia a un ritual que pueda permitirte a ti despedir a ese ser querido, ¿ok? Desde, mira, sembrar una planta y de repente allí, mira, esta es mi forma de yo despedirte, desde lanzar las cenizas o desde el simple hecho de, mira, él alguna vez mencionó de que no quería que lo cremaran, entonces buscar en lo posible ver si no es necesario cremarlo y tratar de cumplir aquella voluntad de aquella vez, o sea, todo eso va a ser significativo, eso no es poca cosa. Entonces, si podemos llegar a cumplir ese tipo de cosas, es necesario que la hagamos. Lo que no podemos es dejar de hacer algo, aunque sea escribir una carta, aunque sea hacer alguna conexión mental con ese ser, porque eso no te va a permitir elaborar mejor el duelo, ¿ok? Parte importante es el ritual de despedida. El ritual también, ¿ok? Vamos un momentico a una pausa y ya venimos con más de su programa Salud en Sintonía. Y estamos de regreso a nuestro programa Salud en Sintonía con nuestro invitado especial, el licenciado Giancarlo Soto. Giancarlo, tradicionalmente se habla de frases como la negación, la ira o la tristeza. En el contexto de un desastre natural, ¿estas etapas se viven en orden o podemos sentir todo al mismo tiempo? La bibliografía nos ha enseñado que a lo largo de estudiar el duelo, ¿no? Que estas etapas inicialmente fueron como un referente para explicar de algún modo cómo podría elaborarse un duelo. Hoy en día esas etapas son consideradas insuficientes, tomando en cuenta de que se sabe que el duelo no es algo que va pasando por etapas propiamente. Más bien es como la coexistencia de muchas cosas al mismo tiempo y una fluctuación permanente entre emociones, sensaciones, y nos lleva entonces a pensar, bueno, pero ¿en qué momento entonces se experimenta la ira? Cuando en ese momento quizá también puede haber un poco de calma. Entonces se entiende que no es una etapa propiamente la que vamos cursando, ni siquiera en el duelo en donde perdemos solo a un ser. Este duelo tampoco, porque más bien hay una coexistencia de emociones, una fluctuación entre estar triste, entre estar incluso calmado, en donde estar emocionado cuando vemos que ahí pudieron salvar a alguien y al mismo tiempo triste porque también vimos tantas pérdidas. Entonces todo eso nos lleva más bien no necesitamos entender que el duelo no es algo pasivo, sino más bien algo activo, ¿ok? Que va moviéndose y que va siendo dinámico dependiendo de las circunstancias y de la persona. Entonces más bien lo que se estudia es que, o lo que se busca es que la persona entienda esto como un proceso dinámico que pasa por aceptar, y aceptar implica tiempo, ¿ok? Implica también poder hacer un manejo de emociones, pero ese manejo no va a venir si no hay una expresión de emociones primero. Va a haber también una necesidad de poder aprender a vivir sin ese ser o ese objeto perdido, ¿ok? Y hay también la necesidad de recolocar esa persona o ese bien o ese objeto que se ha perdido, recolocarlo en el tiempo.
lo que nos lleva entonces a pensar, el duelo es algo que se supera, ¿no? Es algo que se integra. En realidad es algo que se integra y es algo que tenemos que aprender a llevar con nosotros desde el momento en que perdimos eso. ¿Cómo podemos acompañar a un familiar o amigo que lo perdió todo sin caer en la imprudencia o en ese positivismo tóxico? Sí, bueno, es que pienso que justamente el acompañar a un familiar pasa por el hecho de, bueno, que es lo principal. Lo principal es hacerle sentir ese apoyo, esa compañía, esa cercanía, y es lo que estamos viviendo, creo que de manera espectacular en Venezuela, porque cuánto apoyo, cuánta mano amiga, cuánta solidaridad, cuánta empatía hay, ¿no? Creo que eso le sobra al venezolano en general. Entonces, si nos contagiamos con esa forma de acompañar al otro, lo que vamos a buscar es tratar de, bueno, brindar acompañamiento, tratar de ofrecer seguridad, ofrecer el que estás allí, el que puedas hacerle sentir a la persona lo más cómoda, lo más plácida posible, sin juzgar, sin criticar, sin hacer juicios de valor, sino más bien tratando siempre de mostrar comprensión y empatía. Y tras la pérdida total, Giancarlo, la pregunta que paraliza mucho es, ¿ahora qué hago? ¿Cómo se maneja la incertidumbre absoluta del día después? Mira, yo pienso que algo que nosotros debemos entender es la ansiedad va a hacer que mires una montaña la cual tienes que subir, parece que en un solo intento, y la verdad que no es así, no funciona de esa manera. Creo que es clave la técnica de poder acortar el tiempo en que vas tratando de proponerte cosas o lograr cosas. Tiempos cortos, te digo yo, hasta de 2 horas nada más. Mira, necesitamos fraccionar el tiempo de tal manera que yo pueda sentir que tengo cierto control, que yo recupero cierto control de la situación. Y no lo voy a lograr de repente diciendo, ¿y ahora qué va a pasar en 6 meses? ¿O qué va a pasar en una semana? ¿Qué va a pasar en un mes? No. ¿Qué voy a hacer al salir de acá, por ejemplo? Para yo poder tener control sobre eso. Bueno, de aquí salgo, de repente hacer alguna compra, después llegar a la casa, intentar descansar, o de repente hacer algo que tengo que hacer, preparar para mañana. ¿Y eso lo puedo hacer? Sí. Hay bastantes garantías de que lo puedo hacer. Inclusive como ya se fue la luz, ya cumplimos el bloque de electricidad, yo digo, bueno, hasta electricidad voy a tener al llegar. Entonces, puedo planificarme porque puedo controlar esa parte y entonces establecer un plan de acción hasta allí. ¿Qué va a pasar mañana? Mira, mañana no puedo hacer gran cosa, sino planificar algo que posiblemente se dé, ¿ok? Pero no hacer planes a largo plazo ni a corto plazo, o sea, que sean fracciones de tiempo en los que tú puedas sentir, esto sí lo puedo controlar, porque necesitamos recuperar control. La ansiedad nos roba el control. Entonces lo primero que tenemos que recuperar a trozos, a pequeños pasos, es ese control. Ya estamos llegando casi que al final de nuestro programa. Giancarlo, para nosotros ha sido un placer tenerte acá en este programa, brindándole esas primeras estrategias de auxilio psicológico a nosotros, no solamente a nuestra audiencia, a nosotros mismos. A nosotros mismos, sí. Entonces, bueno, y comprometiéndote para futuros programas porque sé que esto es una necesidad colectiva. Tus redes sociales, Giancarlo, tu ubicación geográfica, donde pueden localizarte, y una cosa que es importante, si das teleconsulta. Sí, bueno, yo primero que todo agradecido con la invitación, contento, la he pasado genial, o sea, la energía es fantástica aquí, me siento muy bien y bueno, aceptaría cualquier invitación futura. Por otro lado, bueno, mis redes son sencillas, Jan Carlos Soto, pero separado por puntos, jan.carlos.soto en Instagram, ¿ok? Actualmente yo estoy ofreciendo atención gratuita, lo tengo publicado en mis redes ahorita, para poder brindar un poco ese PAP, ¿no? ese primer auxilio psicológico a estas personas. A través de mis redes pueden ver la información, ahí está publicado cómo contactarme para hacer este pequeño aporte. ¿Okay? En mi práctica profesional estoy en el centro, al lado de la catedral, en el Centro de Especialidades Monseñor Feliciano González, y a nivel público estoy en el Seguro Social en el Limón, en el sector 1 de Cañada de Azúcar,
donde, bueno, estamos a la disposición de ustedes. Teléfono de contacto. 0424-345-9026.